Bueno, la semana pasada empezamos el estudio de la verdad sobre el movimiento carismático. Déjame ver qué pasó aquí. Y no le voy a dar un repaso demasiado largo, pero sí quiero que miremos esto por una vez más antes de empezar a lo del día de hoy. Era el propósito de el don de lenguas, o por qué fue que el pueblo de Israel, Dios le permitió escuchar lenguas extrañas. Y de acuerdo a lo que Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 14 verso 21, dice, según dice la ley, en la ley estaba escrito y decía, en lenguas extrañas le voy a hablar a esta gente para que no entiendan. Y siempre había un patrón en la Biblia, hay un patrón en la Biblia, y es que a lo largo de la historia bíblica vemos que hay una orden de Dios, las personas rehúsan seguir la orden de Dios, se escuchan lenguas extrañas como parte del juicio de Dios, y después viene entonces la consecuencia de haber abandonado la verdad de Dios. Y si le voy a dar un momentito ahí para que usted tome esos versos bíblicos, la verdad es que si lo discutimos uno por uno nos quedamos aquí toda la noche y son muchos. Pero, es más, si quieren, es que yo le digo que le voy a enviar algo y después no me lo envían por caso. Pero si quieren, volvemos aquí antes de que termine la noche y pueden tomar esas notas. Ok. Estábamos hablando de que el don de lenguas como se hablaba en aquel tiempo, y como la iglesia primitiva lo experimentó, era un don que tenía que ver con idiomas, no eran lenguas estáticas. Y ahora le voy a dar rapidito a lo que es el don de lenguas, de acuerdo a lo que la Biblia dice. Se habla de lenguas en tan pocas ocasiones en la Biblia, que de hecho solamente se habla de lenguas, de hablar en lenguas, en el libro de Hechos y en el libro de 1 de Corintios. No se habla de hablar lenguas en ningún otro lugar. Ahora, cuando se habla en el libro de Hechos, sabemos que son idiomas que se hablaban. Cuando se habla en el libro de Corintios, en la carta a los Corintios, entonces hay una confusión porque el texto no es sumamente claro en cuanto a qué tipo de idioma es que se está usando. Hay quien argumenta, la gente en el movimiento carismático argumentan que lo que se hablaba en 1 Corintios eran lenguas angelicales. Usted solamente va a encontrar una sola referencia al lenguaje angelical, y es en 1 Corintios capítulo 13 verso 1, y dice, si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Y lo que está haciendo el escritor Pablo en ese caso es que está dando ciertos casos hipotéticos. No son casos verdaderos, no está hablando de que hay un lenguaje. Pablo allí no está tratando de dar a entender que hay un lenguaje de los ángeles. Si busquemos en la Biblia, 1 Corintios capítulo 13, verso 1 en adelante. Me pueden leer, yo creo que es hasta el verso 5, si no estoy equivocado. 1 Corintios 13. El que lo tenga puede empezar a leerlo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahí, ya acabaron. Y sí, se acabaron ahí, ¿verdad? El lenguaje que está usando Pablo ahí es un lenguaje hipotético. Está diciendo, si yo, por ejemplo, le voy a poner un lenguaje hipotético yo a ustedes. Si yo me gano la lotería, le voy a dar $100,000 a cada uno. ¿Entiendes? Si yo me gano la lotería, si yo, mira, yo sé que estamos pasando la mal, pero si yo me gano la lotería, el apóstol Pablo no está tratando de establecer aquí
una doctrina sobre unas lenguas angelicales, sino que lo importante de todo el capítulo no son las lenguas, no son las profecías, es el amor. Si no fuera hipotético, pongámosle que lo que el movimiento carismático dice es que está hablando de lenguas angelicales, una buena exégesis del libro sugeriría de que entonces Pablo dio su cuerpo para ser quemado. ¿Me siguen? Porque si es literal que sí hay lenguajes angelicales, si yo hablase lenguas humanas o angélicas, y eso lo que quiere decir es que hay lenguas angelicales, tiene que ser literal lo que sigue diciendo el resto del verso. ¿Estamos o no estamos? O sea, si es literal que hay lenguas angelicales, también es literal que Pablo entregó su cuerpo para ser quemado. Pero eso sería una tontería pensar de que Pablo dio su cuerpo para ser quemado. Sino que Pablo lo que está es enseñando un ejemplo, una hipótesis. Si yo diera mi cuerpo para ser quemado, si yo hablase profecía, si yo hablase lengua humana evangélica, o sea, no tiene nada que ver con un lenguaje nuevo o distinto. El movimiento carismático dice, aún aceptan que las lenguas que se hablan en este tiempo no son lenguas como las que se hablaron en el libro de Hechos, que no siempre son idiomas. Si no son idiomas, ¿qué son? Porque de lo contrario estaríamos contradiciendo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a estar en Hechos capítulo 2 y en 1 Corintios 14. ¿Pueden buscarlo por ahí? Lo vamos a ir a estudiar. Hechos capítulo 2, que es cuando vino el día de Pentecostés. Y estamos en Corintios. Bueno, vamos, para que no nos hagamos mucho revolú. Hechos capítulo 2, todos sabemos que fue el día de Pentecostés, cuando vinieron lenguas a ellos, y ellos hablaron en el idioma que los podían entender. Estamos todos de acuerdo en eso, ¿verdad? Ok, pues entonces busquemos 1 Corintios capítulo 14, que es que Pablo está hablando entonces ahí de la lengua. Y primero hay una regla de hermenéutica, que el verso más claro es el que se usa para interpretar el verso más oscuro. O sea, si hay un verso que me trae una confusión, pues entonces yo busco un verso que dé más claridad al tema, en lugar de tratar de interpretar el verso claro con el verso más oscuro. En este caso, en 1 Corintios se está hablando de un tema un poquito más oscuro, no está tan detallado como está en el libro de Hechos. Tenemos que tomar el libro de Hechos para poder interpretar el libro lo que se dice en Corintios. El primer argumento para decir que eran el mismo tipo de lenguas es la misma terminología. Cuando en el griego se habla de lenguas en el capítulo 2, se usa la misma palabra que se llama glosas en el libro, en la carta a los Corintios. Mire cómo diría nosotros lo que hemos estudiado mucho el griego. Diría, la leo glosas. Eso es lo que quiere decir, hablar lenguas, la leo glosas. La leo glosas. Entonces, la terminología en Hechos capítulo 2 es la misma que en 1 Corintios capítulo 14. Cuando se habla de lengua, se está hablando de lo mismo, es la misma cosa. El segundo argumento es que es la misma descripción. Se está hablando de idiomas. En el libro de Hechos se habla de idiomas que la gente entendió. En 1 Corintios capítulo 14, Pablo hace una referencia a los idiomas y dice: Pablo hace una referencia a los idiomas y dice, todos los idiomas en realidad tienen su significado, pero si uno no sabe cuál es el significado, para uno es un misterio. Pero está hablando exactamente lo mismo. Hablar en lenguas en 1 Corintios 14 es lo mismo que hablar en lenguas en Hechos capítulo 2. Los dos son idiomas. Es la misma fuente. Es el Espíritu Santo el que da la lengua en Hechos capítulo 2, es el mismo Espíritu Santo el que mueve a hablar en lenguas a la gente en 1 Corintios. Son los mismos destinatarios, tanto a los apóstoles como a los no apóstoles,
llegó el Espíritu Santo. Lo mismo pasó en Hechos capítulo 2, que pasaba en Corintios capítulo 14. Era la misma señal, era para los no creyentes. En el libro de Hechos se habló lenguas para que los que no creían fuesen turbados, según dice la Biblia, que se le iba a hablar en un idioma que ellos no entendieran. En el libro en la carta a los Corintios dice que las lenguas son como señal a los que no creen, no para la iglesia, sino a los que no creen. Número 6, es la misma conexión. Cuando se habló lenguas en el libro de Hechos, se estableció una profecía dentro del libro de Hechos. Cuando se habló de lenguas en 1 Corintios 14, se habló también de profecía en el libro, en la carta a los Corintios. Y número 7, es la misma reacción de los incrédulos. Crea lo mismo en los incrédulos. Los incrédulos de Hechos capítulo 2 dijeron, estos están borrachos. Los incrédulos, Pablo le dice en 1 Corintios capítulo 14, si algún incrédulo entra por ahí, ¿no pensarán que ustedes están locos? Eso quiere decir que aquí tenemos 7 argumentos de por qué el don de lenguas era un don de hablar diferentes idiomas, no hablar cosas que no se podían entender. Pastor, Ajá. ¿y por qué dice aquí? Porque el que habla en lenguas, versículo 2, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende. Claro, él no me va a entender, pero Dios me va a entender, porque es entre Dios y yo. Ok. Dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, porque aún por el Espíritu habla misterios. Habla misterios porque nadie lo entiende, no porque sean idiomas angelicales. Porque si nadie lo entiende, es misterio para todo el que está oyendo. De hecho, es misterio aún para el que las está hablando si no sabe qué idioma está hablando. ¿Me siguen con lo que les quiero decir? O sea, si yo empiezo a hablar aquí húngaro, empiezo a hablar húngaro, es un misterio para usted no sabe lo que estoy diciendo, de eso es lo que está hablando la Biblia, es un misterio para el que está oyendo. Por eso era la necesidad de la interpretación. Si no hubiese intérprete, Pablo dice, no tiene sentido de que sigas hablando, mejor hablarás con Dios, porque aunque quizás tú no entiendes ni siquiera ese, porque esa es la idea, tú hablas un idioma que tú nunca estudiaste, pero Dios que sabe todos los idiomas, tú puedes hablar con Dios. Pues entonces existe esa lengua. Pero es idiomas, pero son idiomas, o sea, no podemos porque aún la palabra, el que dice cuando hablan lenguas, esa palabra lenguas es idiomas. El que hablan idiomas que otros no entienden, son idiomas de hombres. Pero ese idioma pero existe. Bueno, como existe el español, el inglés, el ruso, o sea, esto es lo que pasaba en el libro de Corintios. La gente se podía levantar a hablar ruso. Se levanta alguien a hablar ruso. Pablo dice, no te pongas a hablar ruso, porque nadie te entiende. Mejor, háblaselo a Dios, habla tú con Dios, porque el que habla en un idioma que nadie entiende, está hablando algo que solamente Dios puede entender. So mejor, quédate calladito y hablarás con Dios. ¿Tú quieres hablar ruso sin que nadie te entienda? Pues hablarás con Dios. Pero no la hables en público porque no hay intérprete. Si seguimos leyendo, aunque por el Espíritu habla misterio, pero el que profetiza habla a los hombres de edificación, exhortación y consolación. El que habla lengua extraña, a sí mismo edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua, pero más que profeticéis. Déjame buscarle ¿dónde que están las? Ok, verso 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarlas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo que el Espíritu me pone a hablar ruso y yo voy
y le pido a Dios, Señor, ayúdame a interpretar esta lengua. ¿Qué quiere decir? Que una vez tenga la interpretación, vengo hablando ruso. ¿Cómo? Ok, yo empiezo a hablar ruso. ¿Estamos por ver? Ruso. Y yo digo, Señor, yo sé que tú me estás dando un mensaje en ruso o en un idioma que yo no entiendo. El Pablo dice, vaya en oración y pídale al Señor que se le ayude a interpretarla. Una vez yo voy en oración y ya Dios me da la interpretación, ¿hace falta venir a hablar en ruso de nuevo? No, porque ya tiene interpretación. Pablo está jugando con esta gente en cierto sentido. Pablo quiere sacar del medio el emocionalismo que estaba reinando en 1 Corintios y le está diciendo, hablen en lengua en orden. Está en ese capítulo. Uno interpreta. Otro con interpretación. 3 como máximo. Pablo dice, pero si tú tienes el impulso de hablar lenguas, pídele a Dios la interpretación. Una vez tú vas donde Dios y Dios te interpreta la lengua, ¿para qué hace falta hablar en lengua? Porque ya sabes lo que quiere decir, lo puedes decir en español y te entiende todo el mundo, no necesitas intérprete. Bueno, lo que yo entiendo que está explícito aquí es que, como tú dijiste, hablaste en ruso y entonces después que hablaste ruso lo hablaste en español para que se supiera que tú dijiste en ruso, lo dijiste en español para el beneficio de la iglesia. ¿Dónde está implícito eso? Porque dice, por lo tanto, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Y es lo que él está en el párrafo anterior, desde el número 6, que él está explicando. Si hablo en ruso, nadie me va a entender. O sea, ¿qué caso tiene yo estar hablando ruso si nadie me entiende? Sí. Y como dice anteriormente, el que habla en lengua está hablando con Dios y se edifica él mismo. Pero hace falta la interpretación de la lengua para que entonces la iglesia se edifique. O sea que sí. Lo que yo entiendo aquí es que si hablaste ruso, pediste interpretación y entonces después que hablaste ruso lo dices en español. Pero si seguimos leyendo el capítulo, derrota tu premisa, porque dice, si no hay intérprete, calla. Por eso quiere decir que si tú tienes un mensaje que dar y es en ruso, tú no lo das hasta que no tenga interpretación o haya un intérprete. Pero lo puedes interpretar tú mismo. Pues entonces no hace falta hablar ruso, porque dice, vete y pídele al Señor. Si tú tienes, porque acuérdate, esto es un don. La persona hablaba cuando la persona iba a hablar en ruso. Le dice, los que hablan lengua, si tú hablas lengua, pídele a Dios interpretación. No es que la hable en público para después buscar interpretación, porque más abajo sigue diciendo, si no tienes interpretación, no hables en la congregación. Pero puede ser que dentro de la iglesia misma haya alguien que lo interprete. Si hay alguien que lo interprete, se puede hacer. Se podía hacer, porque vamos a demostrar que esos dones se saben. Pero mire esto, en la ley está escrito en la lengua extraña. Quiero buscar, mira como dice, verso 26. Mira esa doctrina. Del 14. Ok, mira, verso 27, del 14. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno y uno interprete. Ok, ¿quién es el que interpreta? ¿El que está hablando lengua? No es que, oye, otro. Otro interpreta, no es el mismo que habla lengua. Porque si tienen la interpretación, no hace falta hablar lengua. No me digas eso. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calla el primero. ¿Quién es el que se calla? El que está hablando. Sammy está hablando lengua y hay alguien interpretando. Yo me revelo algo y Sammy se tiene que sentar y yo empiezo a hablar. Si hay intérprete, si hay quien interprete. Dice, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan. No, pero ya estamos en la profecía, yo quiero hablar de la lengua nada más. Si, verso 28. Y si no hay intérprete, ¿qué dice? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios.
10 gente hablando lenguas es, aparte de ser un desorden, es una violación a lo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a establecer en el libro de Corintios. Si los dones no hubiesen cesado, digamos que los dones todavía siguen, si no hubiesen cesado, como quiera, el movimiento carismático ha hecho un desorden de lo que sería un don de edificación para la iglesia. Porque no, Pablo lo puso tan difícil que a menos que no sea Dios mismo moviendo a alguien a hablar lengua, no había nadie que pudiera hablar lengua en la iglesia. Sin embargo, dice, profeticen todos. Porque la profecía edifica la iglesia. El hablar en lengua no edifica la iglesia. Edifica solamente el que las está hablando. ¿Estamos claros? Sí, pero aquí es que, aquí dice claro, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y entonces dice aquí, oiga lo que dice aquí, después seguimos. Algunos creen que este versículo indica que el uso principal de las lenguas, ya sea en la iglesia o en privado, es para hablar directamente, sobre todo a Dios y no a los hombres. Ok, si eso fuera cierto, no había necesidad ni siquiera de que hablar en público. Cuando las lenguas van dirigidas a Dios, el que las pronuncia tiene comunión con Dios y con el Espíritu Santo. ¿Quién dice eso? ¿Eso es inspirado por Dios? ¿Eso que usted leyó? ¿O es un comentario? No, esto es el comentario de la Biblia. Ok, pues ese comentario es tan válido como la opinión de cualquiera de nosotros. La Biblia, si hacemos el exégesis del verso como lo tenemos delante de nosotros, el que habla lenguas, el que habla idiomas, no son cosas que la gente no entiende. El que habla lenguajes, idiomas, dialectos, que es lo que significa la palabra glosas, si no está hablando para edificación del pueblo a través de un intérprete, que las hable en privado para Dios. Porque si no, estaría hablando misterios él con Dios y no edificaría la iglesia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. Cuando vemos el movimiento carismático hoy, cuando vemos las iglesias, cómo se comportan en cuanto al don de hablar lenguas, ¿estamos viendo ese patrón? ¿O estamos viendo 10 personas hablando lenguas? Si el Espíritu Santo inspiró la Biblia, ¿cómo el Espíritu Santo va a inspirar a otra persona a violar lo que ya él inspiró en la Biblia? No tiene sentido, ¿verdad que no? Si Dios moviera en este tiempo a alguien a hablar en un idioma que nunca aprendió, que nunca sabe. Bueno, la semana pasada empezamos el estudio de no una cosa que nadie entiende, un idioma que nadie conoce. Y si Dios lo mueve, si alguien se para, esté seguro que hay un intérprete. Esté seguro que hay un intérprete, porque de lo contrario, ya el hecho de haberlo hecho sin intérprete demuestra que no está guiado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no va a violar lo que ya estableció. ¿Estamos? Para seguir con el resto. Esto es lo que... El punto principal que yo quiero traer es que en Hechos 2 y en 1 Corintios 14 se está hablando de idiomas, no se está hablando de cosas que la gente no entiende, sino que son idiomas, lenguajes, dialectos. Sí, Sammy, me va a decir algo. Quería, para ilustración de lo que estamos hablando, el verso 33 del capítulo 14 y el 39 y 40. El 33 dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ahí es que él está hablando sobre todas estas cuestiones de hablar lengua y de que uno por uno. Y entonces, el Pablo termina diciendo en el 39: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Como que está resumiendo todo el asunto. Pablo estructuró la manera en que se debe operar el don de lenguas. Esa es la estructura. Uno por uno, en orden,
con intérprete. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden. E incluso si uno habla en lengua, pero ni siquiera uno mismo lo entiende, el versículo 14 lo dice bien claro. Porque si yo oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, si yo hablo en lengua como quiera, porque estoy orando, lo que sea, está bien, estoy hablando con Dios, pero no estoy entendiendo como si no estuviera haciendo nada, porque no estoy entendiendo, no me estoy edificando. O sea, Pablo, el capítulo 14, este capítulo 14 es crucial para cómo se usaba el don de lenguas. Y si comparamos lo que dice el capítulo 14 con lo que pasa hoy en día, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han visto, lo vieron con sus ojos, que una persona habló un idioma y otro lo interpretó? Un idioma que nunca había hablado. Que vio, que lo vio, personalmente lo vio. ¿Qué idioma estaban hablando? Una jerigonza. Oh, no, pues entonces eso no es idioma. Porque jerigonza no es idioma. Sí, pero no estoy hablando. Sí. Pero yo estoy hablando de una persona que usted haya visto que se puede corroborar que eso es un idioma. ¿Sabe? Bueno, el idioma yo no lo sé porque si lo supiera no necesitaba interpretación. Pero sí yo he estado en lugares, en iglesia, que ha habido una persona hablando lengua, había venido otra a interpretar. Al igual he estado también frente a pastores que han hablado lengua y la han interpretado. Si el primer ejemplo es bíblico, el segundo no. Porque es que la Biblia no puede contradecirse. Si yo tengo la interpretación, no tengo que hablar en lenguas. Porque Pablo dijo, yo prefiero hablar 5 palabras que todo el mundo entienda y no 10,000. Mira la proporción en que él lo hizo. De 5 a 10,000, porque con 5 palabras que todo el mundo entienda, tú logras más que con una que no entienda. Cuando llegue a su casa, estudie bien el capítulo 14, porque ahí es donde está el parámetro para cómo se usa el don. Compárelo a lo de este. Yo también lo he visto. Yo he visto una persona que habla, yo no entiendo el idioma, pero yo he visto que otra persona interpreta. Yo lo he visto. Esa es la norma. No, esa no es la norma. Esa no es la norma. Porque si fuera así, pasará más a menudo. ¿Cuántas veces en la vida hemos visto eso? Yo lo he visto una vez. So, el hecho de que no podamos decir esto pasa todos los domingos, o esto pasa en cada reunión, o esto pasa, quiere decir que no es la normativa. La normativa no es que se levante la gente a hablar en lengua. El apóstol Pablo lo puso bien difícil para que la gente lo hiciera, para que asegurarse que era Dios el que estaba hablando y no eran las emociones de la gente y esas cosas. Si Dios va a traer un mensaje a la iglesia y somos todos hispanos, ¿para qué va a levantar un ruso para después de esto? No hace sentido. Cuando se habló en el libro de Hechos era porque había gente que eran de otros lugares y sabían otros idiomas, y ellos dijeron, esto no hablan las maravillas de Dios en nuestro idioma y son griegos. O sea, ese fue el milagro. Pero si somos todos hispanos, ¿para qué Dios va a levantar a alguien que hable ruso, chino o algo para dar un mensaje? Si hay alguien ruso o chino en la congregación que no está entendiendo. Los otros días vieron un señor que era indio, hablaba inglés. ¿Me recuerdan? No entendía que, sí. Si Dios le iba a dar un mensaje a él, quizás se lo hablaba, levantaba a alguien en indio y alguien lo interpretaba. Ese es el don del milagro. Pero hay veces que se forma un revolú, queriendo todo el mundo hablando lengua, pensando que son, pero no son. Si todavía el don como tal, recuerden, es el don. Pablo le habla, si usted habla lengua, quiere decir que ese es su don. Usted habla lengua. Si usted habla lengua, ese es su don. Yo creo que Dios puede levantar al que sea en este tiempo para darle un mensaje a una persona en otro idioma, aunque yo no haya aprendido el idioma. Dios lo puede hacer porque Dios sigue siendo el mismo y el poder de Dios no se ha cortado. Pero el don, especialmente si va acompañado de la profecía. Vamos a estudiar la profecía ya mismo. Estamos más o menos claros con eso. El que tenga duda, lea el capítulo 14 y ahí está completamente claro.
1, 2, 3 en orden con intérprete, si no está fuera de orden. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de paz. Y cuando usted va a la iglesia, lo menos que usted quiere, se levanta uno y dice, Dios dice tal cosa, se levanta el otro y dice, eso que te digo no es verdad. Y el otro se levanta y dice, no, sí era verdad. ¡Qué voló! Las emociones se riegan y empiezan a hacer cosas que es una locura. Pero todo se haga decentemente y en orden. Pero lo que yo no entiendo es, si esa promesa que está en Hechos fue para todos, para la iglesia. ¿Qué promesa? La promesa del Espíritu Santo en Hechos 2. Oh, no, espérate, pero no confundamos el Espíritu Santo con hablar lenguas. El hablar lengua no es el Espíritu Santo. Porque, hagamos este ejercicio. Para ir al cielo, ¿se necesita tener el Espíritu Santo viviendo adentro? Para usted ir al cielo, ¿se necesita el Espíritu Santo viviendo adentro? Sí. ¿Por qué? Porque es la regeneración. Dios regenera al ser humano, el Espíritu Santo viene a morar en uno tan pronto como tú eres regenerado. Así es. El tipo el de la cruz, ¿habló lengua cuando se convirtió, cuando el Espíritu Santo vino donde él? No, el ladrón arrepentido no habló lengua. Y cuando buscamos en la Biblia, hay otra gente que se convirtió y no hablaron lengua. Eso quiere decir que el Espíritu Santo y la lengua son dos cosas. Eso es una manifestación que Dios dio con un propósito específico en aquel tiempo. Si me diera el tiempo hoy, si no, pues lo seguimos después más tarde, para demostrarle, de acuerdo a la Biblia, que es todo parte de un patrón que ya Dios estaba estableciendo. Que Dios puede usar a alguien, pero esas señales fueron dadas con un propósito específico, un tiempo específico, y vamos a llegar a eso. Dile. Yo entiendo que fueron lenguas que se hablaron otros idiomas. ¿De dónde salió entonces, como hablan hoy la gente, que uno no entiende nada? En algún momento degeneró en eso, y lo triste de eso es que ninguno de los padres de la iglesia reconocieron los dones de lengua como algo que pasaba en los cultos. Los padres de la iglesia no hablaban de eso, y eso no se vino a hablar hasta el siglo XIX. O sea, en la historia no se ve el movimiento ese que hay hoy, no se veía. Eso se ve por ejemplo, lo de la Asamblea de Dios dicen que el avivamiento empezó en la calle Azusa, en California, en que la gente empezó a dar alarido y a hablar lengua y a danzar y a tirarse para atrás. Yo quisiera que me encontraran un solo instante en la Biblia en que la gente se tira para atrás porque Dios lo toca. No existe uno. En el Nuevo Testamento no hay uno. De cómo el Espíritu Santo pone a la gente a correr como perros y a hablar cosas que nadie entiende cuando ya estableció. Ese es el problema. Ese es el problema cuando no se tiene la Biblia como la última autoridad. Y la Biblia es mi última autoridad. Cualquier cosa, cualquier experiencia que yo tenga, tiene que estar sometida a la Biblia, no la Biblia sometida a mi experiencia. Déjenme seguir. Lee el capítulo 14 y ese capítulo 14 le va a dar en detalle. Pablo no dejó nada a la suerte. En el capítulo 12 establece los dones. En el capítulo 13 le dice hay un camino más excelente. Y en el capítulo 14 le dice cómo usarlos. Porque tengo otra cosita que hablarle y ya me estoy quedando el tiempo. Escúchame, lo peor que se puede hacer es que nosotros tomemos un comentario de la Biblia para interpretar la Biblia. La Biblia es su propio intérprete. Eso es un principio de hermenéutica. La mayoría aquí hemos ido al instituto y tenemos la profesora que sabe que para usted interpretar la Biblia, una de las reglas fundamentales que usted no puede violar por nadie es que usted use otro texto para interpretar la Biblia. La Biblia se interpreta sola. ¿Ok? Vamos a hablar de los milagros y las sanidades. El movimiento carismático insiste en que todavía los dones de sanidad y los dones de milagros están vigentes en este tiempo. Como les dije la semana pasada,
Dios puede levantar un enfermo, Dios puede levantar un muerto, Dios puede sanar, Dios puede poner a alguien a hablar en un idioma distinto sin que no haya aprendido, Dios lo puede hacer. Pero el don como tal, el don no se está viendo en este tiempo como se veía en el tiempo apostólico. Y hay una razón para eso. Vamos a hablar de las sanidades. Y yo le voy a poner unos statements ahí y usted me dice si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. De acuerdo a... Ok, vamos a ver. La sanidad divina, este es el statement, no es una garantía para ningún cristiano. La sanidad divina no es una garantía para ningún cristiano. Lo que quiere decir es que no está garantizado que siempre que oren por usted se va a sanar. No. Exacto. ¿Verdad que no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Dios le va a dar a usted la gracia suficiente para que usted la soporte. Amén. Ok, ¿estamos de acuerdo en esto? No hay una garantía, no hay un verso que diga todos se sanarán. La sanidad divina no está conectada a la expiación por medio de Cristo. No está conectada a la expiación. Hay muchos que han malinterpretado el capítulo 53 de Isaías para decir que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz y que por sus llagas fuimos curados. Yo recuerdo haber predicado no hace mucho sobre esos versos aquí. La verdad es que cuando nosotros ponemos la sanidad divina junto con el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, ¿por qué entonces la gente se salva y no se sana en el mismo momento? ¿Usted ve la contradicción que hay? Si Cristo murió por mi enfermedad, ¿por qué razón yo no me convierto y al mismo me sano? Pues quiere decir que no está conectada. Lo vamos a ver más adelante, rápido. Y Dios nunca enferma directamente a nadie. Dios nunca enferma a nadie, pero sí permite enfermedades en ciertos casos. ¿Podemos estar de acuerdo con eso? Que Dios puede permitirlo. El apóstol Pablo dice, se me fue dado un aguijón, y la mayoría de los teólogos están de acuerdo en que era una enfermedad. Job pasó por lo que pasó, ¿y quién fue el que echó la pelea? ¿Se echó Dios? Ok, vamos a ver rapidito eso para... Espérate. Ajá. Es que cuando Cristo sanó al muchacho que bajaron por el techo, Ajá. que él le dijo a los fariseos que es mejor decirle, levántate y anda o tus pecados te son perdonados. Ayer estaba explicando que el problema que él tenía era cuestión de pecado. Si interpretamos el verso bien, ellos empezaron a hablar de Jesús diciendo quién es este para perdonar pecado. El problema de Cristo era porque ellos estaban dudando de la autoridad del Hijo para perdonar pecado. Y él le dijo que es más fácil. Como que él dice, estos milagros son los que acreditan a este que está aquí como hijo de Dios. ¿Me sigue? Pero no fue porque estaba uniendo el pecado con la... Por supuesto, enfermamos porque estamos en una naturaleza caída de pecado. Si no, Adán y Eva no estaban enfermos. Dios no los creó enfermos. O sea, eso es lo que me quiere decir, que había una relación entre el pecado o la muerte de Cristo y la sanidad. Eso fue más o menos lo que agarré de tu... Sí, por eso es lo que es mi pregunta. En esa situación... Vamos en la situación específica de la que tú hablas, cuando bajaron eso, dice Jesús, al ver la fe de aquellos, no la del tipo, la de aquellos, le dijo, tus pecados te son perdonados. Los fariseos dijeron, ¿y quién se cree que es este para perdonar el pecado? Y él dijo, ¿qué es más fácil? Decirle, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda, demostrando el poder y cuál era lo que Cuando veamos lo de los milagros, vamos a dar cuenta que para autenticar el mensajero, Dios le daba los milagros. Por eso Moisés tuvo milagros, por eso Elías tenía milagros, por eso Cristo tuvo milagros, por eso los apóstoles hacían milagros. Pero vamos a seguir más adelante. Isaías 53, esto le voy a dar rápido porque ya yo lo prediqué, yo sé que ustedes todos toman nota cuando yo estoy predicando y ustedes lo tienen guardadito en algún lado. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado y abatido. ¿Ok?
mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Han tomado este verso que está hablando de la profecía de la muerte de Cristo y han dicho que ahí dice que la sanidad está garantizada dentro del sacrificio de Cristo. Nada más leo que la ley. Porque cuando usted lo lee, ok, Isaías 53 dice, Él llevó mis enfermedades y mis dolencias. ¿Lo dice o no lo dice? Y sufrió nuestros dolores. Cuando vemos Mateo capítulo 8, versos 16-17, y cuando llegó la noche trajeron a muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los endemoniados, a los demonios, y salió y sanó a todos los enfermos. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, ¿dónde fue que llevó las enfermedades y tomó nuestras dolencias? ¿En la cruz? Aquí no está en la cruz. Lo que estaba diciendo primero, vamos a ver por qué es que Cristo hacía tanto milagro. Pero la verdad es que este verso dice que la parte del verso anterior, ciertamente llevó nuestras enfermedades, fue antes de la cruz. Porque esto, que hace una conexión directa al verso, dice que fue antes de la cruz. ¿Ok? Entonces, bueno, déjame darle para adelante rapidito. Se me está acabando el tiempo. Ok, Pedro capítulo 2, verso 24, dice lo mismo. Dice lo mismo, y por cuya herida fuiste sanado. Cuando está hablando de, y por su llaga fuiste sanado, no está hablando de una enfermedad del cuerpo, está hablando de una sanidad espiritual. ¿Por qué? Porque el contexto del capítulo, del verso, dice, todos nos descarriamos como ovejas, pero cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová no cargó en él la enfermedad de todos nosotros, en el pecado, que es la raíz de la enfermedad. Dios estaba cargando en Cristo la consecuencia del pecado, ¿cierto? Por eso es que no hay ningún problema con que seamos sanos ahora, porque el poder de Dios es así de grande. Ahora, cuando Cristo pagó por el pecado, no estaba pagando por mi enfermedad. ¿Me siguen? Porque el verso no habla de eso. Aquí no habla de sanidad. Habla de sanidad aquí en una referencia a Mateo 8, y Mateo 8 pasa antes de la cruz. Seguimos. Qué pena de mo. Ok. Pedro hace la misma referencia que hace Isaías. Y el mismo contexto se repite. Y dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Después que dijo, por cuyas heridas fuiste sanado, dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿De qué está hablando aquí? ¿De salvación o de sanidad? Salvación. Está hablando de salvación, está hablando de sanidad. Espérate, que estoy buscando aquí. Ok, este es para que viera el paralelismo ahí para terminar con esto. Cuando dice fuiste curados, está hablando de una enfermedad espiritual. Jesús usó ese mismo lenguaje. En Lucas capítulo 5, 30 y 32, cuando dice los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿De qué enfermedad está hablando? Los pecadores. De los pecadores. Está hablando de los pecadores porque lo dice más abajo. ¿Ok? So, Cristo murió por mi enfermedad. Quiere decir que está garantizada. No está garantizada, primero, porque Cristo no murió por nuestra enfermedad. Cristo murió por mi pecado. Cristo no murió para que yo tuviera un cuerpo que no se sano, sino para que tuviera un alma salva. ¿Ok? Si hubiera muerto por nuestra enfermedad, entonces no. Nadie se enferma, duramos 1.000.000 de años. Nadie se muere. ¿Me siguen con lo que les quiero decir? Es claro, solamente hacer un exégesis de los versos, hacer una buena hermenéutica, y la palabra no tiene por qué confundirnos a ninguno de nosotros. Vamos a seguir. Te voy a dar esto rapidito porque ya me está acabando el tiempo. Milagros en la historia bíblica. Dones de sanidad y milagros. Insisten que los dones todavía están con el tiempo apostólico. La postura cesacionista dice que no, Dios puede hacer milagros, Dios puede hacer sanidades, pero los dones no se pueden hacer.
No los tiene nadie, los dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque si fuera así, yo puse una lista en un post que Carlos puso en la... Mire, Juan y Pedro llegan al templo para demostrar una cosita más. La sanidad es un acto soberano de Dios y yo le puedo comprobar por la Biblia que hubo sanidades que no necesitaron fe. Dios es soberano y Dios le da al que tiene fe y al que no tiene fe. Ejemplo número 1. Pablo y Juan, Pedro y Juan, entran al templo de la Hermosa. Ven un paralítico que estaba paralítico de toda su vida. El tipo está mirándolo para que le dé un chanchito. Pedro lo mira y dice, yo no tengo chavos chicos, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo sanó. ¿En qué momento? ¿En qué momento el paralítico mostró algún tipo de fe? Si es lo que quería que le dieran dinero. En ningún momento, ¿verdad que no? Sin embargo, hay una parte de la Biblia que dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros porque no había fe. Entonces, ¿cómo puedo conciliar esas dos ideas? Hay un lugar en la Biblia, en Mateo creo que es, que dice que Jesús no pudo hacer milagros porque no había fe. Sin embargo, si buscamos en Juan capítulo 9, vamos a encontrar ¿recuerdan el ciego? Que dijeron, ¿quién pecó? ¿El Padre? No una cosa que nadie entiende, un idioma que nadie... O él. ¿Cuánta fe tenía el ciego para ser salvo? ¿Cuánta fe tenía el ciego para ser salvo? Ninguna fe. El ciego estaba allí, no sabía ni quién era Cristo, y vino Cristo y lo sanó. ¿Cuánta fe tenía Lázaro para levantarse de la... Sin embargo, Pablo se le cayó un tipo desde allá arriba, desde donde estaba el templo. Pablo predicaba largo y Pablo llevaba ya como 12 horas predicando y el tipo se cayó, se cocotó, se murió. Viene Pablo y lo levantó. ¿Qué fe demostró ese tipo para levantarse de los muertos? Ninguna. Sin embargo, cuando Pablo ve que hay una mujer que tiene fe para ser sanada, lo sana. Un paralítico lo sana. O sea, Dios es soberano en lo que Él hace. Dios es soberano. La sanidad es un acto soberano que se desprende de la misericordia de Dios. Dios sana a quien quiere y Dios permite que siga enfermo el que Dios quiere que siga enfermo. Porque la sanidad no se le garantizó a nadie. Vamos a darle esto rapidito porque solamente unos datos. Solamente existen 3 periodos en la Biblia y en la historia del mundo. Solamente existen 3 periodos en que hubieron o que hubo milagros de parte de una persona o de un grupo de personas. El primero fue el periodo de Moisés y Josué. Ese fue el primer periodo. Y ese periodo dura desde el año 1445 hasta el 1345 y es un periodo de 65 años. Eso duró el periodo de milagros. Empezó con Moisés y cuando empezó con Moisés siguió con Josué, pero usted ve que después en el libro de Jueces no hay milagros. Dios sigue haciendo obra milagrosa, pero no a través de una persona específica. Como en el caso de Josué, que Josué le decía al sol, detente, y el día se detenía. O como Moisés, que solamente compone una vara, se abría el mar rojo. Eso no se ve. Después de esa era, viene la era del periodo de Elías y Eliseo. Y es curioso porque es en el libro de Reyes y Crónicas del año 860 a.C. al 795 a.C. y es exactamente 65 años. ¿Cuántos milagros hicieron los demás profetas? Que no fuera Eliseo y Elías. Puede ser que hubiese alguien que hubiese algún milagro, pero no como Elías y Eliseo. Y el tercero era el periodo de Cristo y los apóstoles. Y el ministerio empieza con el ministerio de Cristo y la muerte del último apóstol, que duró quizás 65 a 70 años también. Ese es el patrón bíblico. Después del primer siglo, los padres de la iglesia, o sea, los que siguieron después de los apóstoles, no registran que estos dones continuaran.
¿Cuál es el propósito de los milagros? Lo voy a dar con la mía. Los milagros eran las credenciales del hombre que Dios había escogido y a su mensaje. No solamente eran las credenciales del hombre, sino que acreditaban también su mensaje. En Éxodo 4, búsquela, usted simplemente apúntelo ahí. En una ocasión viene Dios y le dice, Moisés, buscando excusa, le dijo a Dios, ¿cómo ellos van a saber que tú me mandaste a buscar, que tú me mandaste a hablarle a ellos? Y él le dijo, ¿qué tiene en la mano? La vara. La tiró, se convirtió en culebra. La agarró de nuevo, se convirtió en... Empezó un periodo de milagros. ¿Para qué? Para darle a entender a la gente de que este hombre sí había sido enviado por Dios. Los milagros son las credenciales del nombre de Dios, como que Dios lo había enviado con un mensaje. Los milagros validan el hombre de Dios y su mensaje. Eso en el Antiguo Testamento, eso es lo que hacía. Lo mismo con los profetas, lo mismo con los apóstoles y lo mismo con Cristo. Ahora bien, criterios sobre la profecía. Y puse profecía junto con el don de milagros porque la profecía siempre iba seguida o precedida por milagros. O sea, los milagros es lo que atestiguan de que este hombre que está hablando de parte de Dios es un hombre de Dios. Mira cuáles eran los criterios. Número 1, la profecía, ¿cuántas veces? Siempre se tenía que cumplir. La profecía siempre se tenía que cumplir. Que pego una y la otra, pero pegué una. No, es siempre. El profeta siempre hablaba de parte de Dios. Y cuando Dios dice algo, se va a cumplir. Segundo criterio, el profeta tendrá la habilidad de hacer milagros. Ahí están los versos bíblicos. Las señales de los milagros y los prodigios siguen al profeta. Donde quiera que haya un profeta de Dios, tiene que haber milagros. Y esta es la más que me gusta y la menos que se usa ahora por estos autollamados profetas. Dice, la profecía siempre debe ser conforme a la doctrina. En Deuteronomio capítulo 13, versos del 2 al 3 dice que si viene un profeta que ha hecho milagros, pero les dice a ustedes, váyanse en pos de otros dioses, eso es un concepto doctrinal. Váyanse en pos de otros dioses, no le hagan caso. No está hablando de parte de Dios. Las credenciales, siempre se tiene que cumplir la profecía, siempre tiene que haber milagros. No puede haber una profecía sin milagro, porque el milagro es que le da autenticidad al profeta. Y siempre debe ser conforme a los principios doctrinales. O sea, en el tiempo del Antiguo Testamento no podía violar la ley. ¿Cómo va a ser que la ley dice solamente a Jehová servirá y solo a ese amará y solo a ese servirá? Y venga un profeta y le diga, vámonos detrás de Baal. No puede. Ahora, yo le tengo un reto, ojalá que me estén viendo. ¿Me están viendo? Sé que me están viendo. Escúchame. Yo le tengo un reto a todos los profetas que se sometan a esto. Dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, ¿qué dice? Morirá. El tal morirá. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Quieres ser profeta? ¿Estás dispuesto a someterte a esto? Porque el profeta del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se regían bajo el mismo principio. Recibían palabra de Dios. Y lo que decía el profeta era palabra de Dios. Ya se acabó. No, lo mismo en el Nuevo Testamento, porque son profetas del Nuevo Testamento, no son los del Antiguo Testamento. Los profetas del Nuevo Testamento son profetas con las mismas habilidades que el profeta del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo hablaba a través de ellos y lo que ellos decían era ley. Propósito de los milagros. Aquí estamos viendo otro verso para sacarlo de Moisés y ponerlo del Pentateuco, sacarlo del Pentateuco y ponerlo en los profetas. Dice, cuando Elías está orando para que baje fuego del cielo, yo quisiera ver ese milagro.
Yo quisiera ver un milagro de que la gente le diga, detente eso, ahí, quieto ahí. Si es que el don sigue igual. Yo quisiera ver a alguien caminando por las aguas. Jesús dijo que cosas mayores que las que yo hice haremos. Pues entonces, ¿por qué no se está manifestando? No se está manifestando porque se sabe. Mira lo que oró Elías. Sea hoy manifiesto que tú eres mi Dios en Israel y que yo soy tu siervo. ¿Qué fue lo que pasó después de esa oración? Bajó del cielo y consumió el holocausto. Pastor, Ajá. hay quienes han dicho que nada de eso se está cumpliendo debido a que nuestro mundo está tan lleno de pecado que impide que estos dones se lleven a cabo. Eso. Pero sería decir que no había pecado en el tiempo apostólico. Y cuando a Cristo, mira si estaba lleno de pecado, que mataron a Dios. O mataron a un hombre, le hicieron un juicio equivocado. No, es un argumento muy flojo. Dame darle rapidito a esto. ¿Estamos claros? ¿Para qué eran los milagros? Para darle las credenciales del hombre de Dios. El que hacía milagros es porque era un hombre de Dios. Pasó con Moisés y todo el pueblo veía las cosas que hacía Moisés. Pasó con Josué y todo el mundo veía lo que pasó con Josué. Sin embargo, cuando vemos el libro de Jueces, dice, en estos tiempos no había rey y cada cual hacía como le parecía. Y cuando no hubo profeta, no había milagros. Se acabaron los milagros. Dios podía hacer una cosa milagrosa como en el Gedeón, que él puso el vellón de lana y estaba mojado y estaba seco, cosas así. O de momento el espíritu venía donde Sansón y él mataba a 10.000 personas con una quijada de burro. Pero los milagros que hacía Moisés y los milagros que hacía Josué no se vuelven a ver nunca más hasta el tiempo de los profetas. Y después hubo un silencio en milagros de casi 700 años de milagros. No Dios, porque Dios siguió hablando hasta Malaquías. Malaquías era Miqueas, el último libro del Antiguo Testamento. Y después hubo 400 años de silencio hasta que vino Cristo. ¿Ok? Seguimos. Milagros y profetas en el Nuevo Testamento. Cristo es el más grande profeta de todos y sus milagros autenticaban su ministerio y su reclamo de ser el Mesías. Cuando Cristo vino, primero Moisés había profetizado, Dios le va a levantar de en medio de ustedes un profeta como yo, dice la Biblia. Cristo es la profecía cumplida de ese profeta, es el último profeta que Dios envió, que él decía ser el Mesías, ser el Hijo de Dios. Cuando una persona se para y dice soy el Hijo de Dios, lo mejor es que tenga milagro. ¿Usted lo cree? La linda, yo soy el Hijo de Dios y no puedo saber lagartijo que se meta al templo. No, mire esto. Estos versos, apúntenlo. Ok. Juan 5:36, Juan 6, Juan 7, Juan 10. En estos versos lo que estamos viendo es cuando Jesús dice, si no me creen por mis palabras, créanme por mis hechos. ¿Por qué? Porque mis hechos hablan de quien yo soy. Y el pueblo de Israel entendía muy claramente que los milagros eran lo que daban era lo que hacía genuino a un profeta. Cuando Juan el Bautista, recuerdan que Juan el Bautista mandó unos discípulos donde Jesús, tú eres el que había de venir o necesitamos a otro. ¿Recuerdan? ¿Qué hizo Jesús? Le dijo, yo soy el que tenía que venir. ¿Eso fue lo que Jesús le mandó a decir? ¿Eso fue lo que le dijo? No, que le ¿Le dijo dijera lo que habían visto. Digan lo que han visto. Los ciegos están viendo. Los mudos hablan. Los cojos están siendo. Y el evangelio ha sido anunciado. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Le dijo a un hombre que se había sido criado, conocedor de cuál era el patrón de Dios, le dijo, yo estoy haciendo las obras que me dan autenticidad, los que dicen que yo soy quien yo soy. Algo que debemos dejar claro, ya estoy terminando. Para Jesús los milagros no eran una herramienta para un evangelismo eficaz. La gente se cree que por hacer milagros la gente va a venir. No van a creer.
no van a creer. Jesús no lo creía porque no lo son. Los milagros no crean fe. No crean fe. Nos han metido eso en la mente de que si hay un milagro la gente va a creer. No van a creer. Jesús mismo lo dijo. Juan capítulo 6, verso 66. O sea, Juan capítulo 6. Aquí fue cuando recuerdan que Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces. Al otro día vinieron a buscar a Jesús. Jesús le dijo, ustedes me están siguiendo por los panes y los peces. Y Jesús empezó a predicar un mensaje bien fuerte. ¿Y qué hizo la gente? La gente dice que se empezaron a ir. Los discípulos se empezaron a dejarlo. ¿Cómo lo van a dejar? Se acaban de ver un hombre que acaba de multiplicar pan y peces para 5,000 personas, 15,000 personas se estima. Quiere decir que los panes y los peces no crearon fe en aquellos que se fueron. Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. Lázaro y el rico. El rico le dice al padre Abraham, le dice, mándame a la tierra para yo hablarle a mis hermanos. Él dice, no, es que no van a creer. Dice, ciertamente si alguien de los muertos va allá y les dice, y él dice, tienen a Abraham, tienen a los profetas y a Moisés. Si no les creen a ellos, tampoco le van a creer a alguien que venga entre los muertos. Así que si el que crea que los milagros crean fe, no crean fe. Jesús lo dejó claramente establecido en la Biblia. Después de un milagro tan grande, los mismos participantes de ese milagro se fueron. Porque los milagros no crean fe. ¿Qué crean entonces, pastor, los que son sanos? Te dicen que por fe. Bueno, de hecho, tuvieron que haber ejercitado la fe antes de ser. Pero con todo y ejercitar la fe, que no establecido en la Biblia, que si Dios no quiere sanarte, por más que tú creas que Dios te va a sanar, y si el plan de Dios es tenerte enfermo más tiempo, te va a dejar enfermo. Para ver el milagro, primero, tienes que tener la fe. La fe no viene porque viste el milagro. Cuando Jesús dice, créanme por lo que yo hago, no está hablando en virtud de que crean, sino que, mira, estos milagros dicen quién yo soy. Pero en este tiempo, un milagro no hace nada. Al mismo Jesús no le funcionaron los milagros. Eso es como los fuegos artificiales, como el anuncio orgánico, el billboard bien grande, que la gente llega para entonces recibir la palabra. Entonces, pastor, ¿qué nos mantiene acá? Yo sé A los que creen. Ajá. La fe. Por eso. Pero entonces esa fe no necesariamente es la que nos mantiene viendo, o sea, por la fe que tenemos, ¿creemos en esos milagros o no creemos que haya gente que tenga un don en estos días? O sea, esa fe tiene que ir. La fe es aparte, porque estamos hablando del don específico en el Nuevo Testamento. Ahora, la fe se necesita, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que yo quiero establecer es que los milagros, Jesús hizo milagros, pero eso no garantizó que la gente se iba a quedar y que iba a creer. Al contrario, se fueron un poco de gente al punto que los discípulos dijeron, mira, se están yendo. Y Jesús les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Entiendes? Los que se conviertan ahora mismo, en estos días, no es por lo que han visto, no es por no, es por la fe. Es por lo que el Espíritu Santo, una vez tú escuchas la palabra, el Espíritu Santo, que es esa misma palabra, toca tu espíritu, y cuando toca tu espíritu te convence de que esa palabra, de que tú eres un pecador, necesitas a Cristo y tú eres salvo. Estamos hablando, esa es la fe salvadora, esa es la fe que se necesita para ser salvo. Pero por ejemplo, yo estoy enfermo, yo tengo una dolencia, ¿usted nunca ha orado por alguien que se murió de eso? Oramos por gente y Dios no la sana. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y en la soberanía de Dios, si Dios quiere que yo me muera mañana, no importa cuánto usted ore. Si Dios quiere que yo mañana, si Dios ya decidió que yo mañana me voy a morir, me voy a morir mañana. Entonces mi fe es para el perdón de mis pecados, para convicción mía. O sea, de mí. Y para todo lo que usted tiene que ver. Lo que no proviene de fe es pecado. Cuando usted ora, usted tiene, yo oro por un enfermo con la expectativa de que Dios quiere sanarlo y que Dios lo va a sanar.
Pero como yo no conozco, la Biblia dice, tus pensamientos no son iguales que los míos, yo voy a declarar esa enfermedad, como yo lo voy a declarar sano, yo voy a seguir orando por él, yo voy a seguir pidiéndole a Dios que lo sane, aunque se muera de eso. Porque mi fe es que Dios quiere y puede, pero él, que tiene unos planes mucho más amplios, mucho mayores, entonces él sabe por qué hace las cosas y por qué no sana a ciertas personas. Pero la fe es indispensable. ¿Cómo le digo? Hay cosas que a usted le van a pasar en la vida y que Dios no va a hacer por más fe que usted tenga, pero para recibir las que Dios le quiere dar, tiene que tener fe. ¿Ok? Déjame darle rapidito a esto, hermano, porque si no, me voy frustrado para casa. Pedro testificó esta verdad el día de Pentecostés. Pedro, en Hechos, capítulo 2, verso 22, dice que Jesús fue varón aprobado porque Dios hizo maravillas, prodigios y señales. ¿Por qué Jesús estaba haciendo prodigios y señales? Porque era un varón aprobado por Dios. Los milagros son para testiguar del hombre de Dios, el ministro, el profeta de Dios. Con este mismo propósito, el Espíritu Santo capacitó a apóstoles para que hicieran milagros y señales para autenticar sus reclamos de ser seguidores de Cristo. ¿Por qué Cristo hacía milagros? Porque esos milagros testificaban que Él era el Cristo. ¿Por qué hacían milagros los apóstoles? Porque esos milagros testificaban que ellos eran seguidores de Cristo. Hechos, capítulo 14, verso 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo Pablo y Bernabé, y hablando de nuevo confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia. Daba testimonio de la palabra que yo estaba hablando. Cristo murió y somos seguidores de ese Cristo, y para dar testimonio de esa palabra concedía que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Hechos capítulo 2. Hebreos. Está pendiente. Hebreos capítulo 2 dice, esto está interesante, mire, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, la primera vez por el Señor, el escritor de Hebreos está escribiendo, y dice, primero fue anunciada por el Señor, y nos fue confirmada en segundo, ¿por quién? Por los que oyeron, esos fueron los apóstoles, testificando a Dios justamente con quienes, con ellos, con los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos de espíritu según su voluntad. ¿Para qué los apóstoles hacían milagros? Porque Dios estaba testificando con ellos, para testificar que ellos eran seguidores de Cristo. Me acaba la batería de mí, en ese momentito, ya estamos acabando. Si seguimos el patrón establecido por Dios, es de esperarse que de la manera que terminó la era del tiempo de milagros de Moisés, de la forma en que terminó la era de milagros de los profetas en el Antiguo Testamento, también termina la era de milagros con la culminación del tiempo apostólico. El patrón de Dios es así, y no solamente es porque la Biblia lo dice de una manera sistemática, sino porque la experiencia nos dice que los milagros del Antiguo Testamento no se están viendo ahora, no se están viendo. Yo quisiera ver un solo milagro, pero milagro, no, y perdónenme, y ojalá que no viera la sensibilidad de nadie, pero, ¿cómo lo digo? Yo me estoy muriendo, y el médico no me da medio día de vida. Y después de que el médico no me da medio día de vida, oraron por mí, y yo me empiezo a recuperar. Y después de un mes, me sale por completo, me dan de alta. ¿Y usted cree? ¿Eso es un milagro? Sí. ¿Es un milagro? No. ¿Cómo se parece ese milagro a los del Nuevo Testamento? Porque eran sanados Es instantáneo. Estuvo un mes, aquellos eran instantáneos. Ok, instantáneo. A aquel no le dieron terapia, al cojo no le dieron terapia. ¿Entiendes? Un milagro no tiene explicación médica. Ahora, eso es un acto de gracia. Dios le está preservando la vida de esa persona. Debemos gozarnos por eso. Pero no voy a poner en Facebook, Dios todavía hace milagros y yo estoy todo entubado. Porque eso no es un milagro.
o él. ¿Cuánta fe tenía el ciego para ser sano? Un milagro es que a mí me falta una mano y me creció la mano de nuevo. Una mano es que alguien Milagro. Llamado. Se me lengua la traba. Escúchame, seguimos después más tarde con este tema porque, escúchame, yo no quiero que usted cese su fe. Entonces, un hombre que se está muriendo y el médico le dice, mira, de esta noche él no va a pasar, realmente ya no hay nada que hacer. Y vienen y oran por él y ese paciente se va de alta. Ahí no hubo Ese milagro. día. Sí, ese día sí, yo creo que Bueno, se va a dar de alta ese día, pero... Ok, pero eso es lo que yo me baso. Ajá. Sí, Dios demuestra su misericordia para con esa persona en que todo lo que le están haciendo, porque esa persona de la que estamos hablando está recibiendo suero, está recibiendo droga, y ese cuerpo está reaccionando a eso. Un milagro, de acuerdo al Nuevo Testamento, un milagro era que venga alguien y le mienta al Espíritu Santo y yo diga, ¿Cómo tú llamas? te vas a morir ahora para que aprendas. Y se muere la persona. No es milagrosamente. Un milagro, eso es una sanidad, en todo caso, no un milagro. Una sanidad es distinta. Y una persona declarada muerta. Si una persona es declarada muerta, Muerta, certificado hecho, y está en la nevera, y se ora, y Dios lo levantó, pues gloria a Dios, es un milagro. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Eso es un y eso ocurre. Pero todavía no hay- Bueno, yo no lo he visto todavía, pero Bueno, pues sí eso le ocurrió a ocurre. una tía mía, Yo tampoco. declarada muerta, en la nevera. De nuevo, puede pasar, pero Dios anda por ahí levantando muertos. Bueno, claro que sí, porque es que no sabemos. El que no llegue a usted la información, o no llegue a mí, está ocurriendo. ¿Dónde está la evidencia? No es, o sea, el problema con esto es este, que esta gente está ofreciendo milagros. Ah, no, pero esto es otra cosa. No, pero ese es el contexto del estudio, el movimiento carismático. Yo puedo orar por un enfermo, es más, yo puedo orar por alguien que le falte un brazo. Y si Dios quiere hacerlo, Dios lo puede hacer porque Dios es todopoderoso. Él sigue siendo todopoderoso. Lo que pasa ahora es que Dios, cuando ya cerró la Biblia, nos mandó a caminar por fe. Y la gracia de Dios es suficiente para yo poder seguir el resto de mi vida. Mira, este hombre, ¿cómo que se llama él? Que es así de chiquito porque le faltan piernas y... Ese hombre es una inspiración brutal. Ese muchacho nació sin brazos, nació sin piernas. Le falta fe para hacer un milagro. Eso es. No, él encontró la gracia en Dios para poder soportar eso que está viviendo y poder vivir una vida santa dentro de las circunstancias de la vida. Y para eso nos dio Dios la Biblia. Que Dios puede sanar a todos, Dios lo puede sanar. Dios lo sana a todos, Dios no lo sana a todos. Sana a aquel y a aquel lo deja morir. ¿Entiendes? No podemos decir que los dones, porque los dones, escúcheme, de acuerdo a cómo se daban en el tiempo apostólico, eran instantáneos. Yo estaba viendo anoche a un señor que hace una de estas actividades que se ha quedado con todo el catch y vive en la luna, ¿no? Pero estaba hablando de una persona que supuestamente estaba sana, pero caminaba con un tembleteo y una cuestión que yo sé que es la adrenalina, y yo sé que dentro de 3 días, cuando le pase la emoción, la tristeza va a ser de que va a volver a la silla. Y eso a mí me parte el alma. Me parte el alma. ¿Por qué no le predicamos la gracia de Dios suficiente para darte gozo dentro de esa situación? Yo tenía un vecino en West Melbourne, cuando vivía en West Melbourne. Le faltaban las piernas, tenía las manos medio atrofiadas. La sonrisa de ese hombre. Digo, eso es. Es decir, este hombre empezó, un doctor, empezó a hacer un estudio. Y fue por todas estas campañas carismáticas. Hubo una noche en que hubo como 300, 400 sanidades. Él tomó los nombres de todo el mundo. Les mandó una invitación para que siguieran. Gente que se paró allí. Testificaron. Yo soy sano, estoy sano. Mira, estaba en la silla de ruedas y ya no estoy en la silla de ruedas.
él se tomó los nombres, le mandó una invitación de todo ese montón, solamente 80 y pico, 89, 90, respondieron diciendo, sí, estamos dispuestos a someternos a la investigación. De esos 89, solamente 35 o 36 aparecieron para la investigación. De los 36, ninguno había sido salvo. El poder que tiene la mente cuando se entra en este tipo de actividad, el tío familiar de Alicia, yo estoy sano, y empezó a darle manigueta al brazo, porque estaba sano. Y al otro día no había que levantar el dolor. ¿Es por qué? Porque todo es a base de emoción. El problema con el movimiento carismático es que todo es base de emoción. Y cuando tú tienes, yo he ido a campañas de Benny Hinn, y cuando tú vas a una campaña de Benny Hinn, es un roller coaster de emociones, empezando por la escenografía, sigue con el coro, todo está destinado a que tus emociones se eleven. Todo está destinado, te ponen un video triste cuando llegue el momento en que tú tienes que ofrendar, todo te está manipulando las emociones. De que Dios puede hacer milagros, donde quiera que el Evangelio esté siendo predicado, la gente se va a salvar. Donde quiera que esté el Evangelio, Dios puede hacer milagros. Dios lo puede hacer. Pero el movimiento carismático ha desvirtuado por completo lo que son los dones del Espíritu. Y ahora decirle una profecía a alguien que Dios te va a... Y la Biblia, ¿qué pasó con la Biblia? Ya no es Biblia. La Biblia es la última autoridad. No podemos minimizar el poder de Dios. Dios es Dios y Él hace como Él quiere. Y en este contexto, Dios está con nosotros y Él puede hacer como Él quiera. Él puede sanarnos, claro que puede. A pesar de todas las pocas vergüenzas que están haciendo, todo lo que lo están haciendo, pues están viendo. Nosotros no podemos minimizar a Dios. Dios es Dios y Él puede sanar a quien Él quiera. Pero sigue siendo tan poderoso, sigue siendo tan Dios, si decide no sanar. Exacto que sí. Pero la vida del cristiano no se basa, la vida del cristiano no se basa es más, es que la vida abundante que Cristo ofreció es una vida espiritual, es una vida sin enfermedades. Pablo dice, todos enferman, yo no enfermo también. Claro que sí. Los apóstoles se enfermaban. Cuando usted, lo que pasa es que no me da tiempo, pero si usted busca la historia del Nuevo Testamento, los milagros siguen cesando según va pasando la historia bíblica. Cuando usted ve el libro de Corintios, es uno de los primeros libros que Pablo escribió. Habló de la lengua solamente en ese libro, pero en todos los demás no volvió a hablar de eso. ¿Por qué? Porque eran con un propósito. Que Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Dios puede sanar, Dios puede sanar. ¿Puede hacer milagros? Puede hacer milagros. Cuando yo oro por alguien que está enfermo, yo oro con la expectativa de que Dios lo puede sanar. Y que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Y que Dios quiere sanar a la gente. Y que Dios quiere que la gente esté bien. Si es su voluntad. Tenemos esta confianza, decía el apóstol Juan, que todo lo que pedimos a Dios en su voluntad, Él nos escucha. ¿Ok? No piensen ni por un momento que yo estoy diciendo Dios ya no hace. No, Dios hace milagros. A mí Dios me ha hablado a través de personas, pero todo, cuando Dios me habla, ha pasado por la Biblia. Y si no pasa por la Biblia, aún mi experiencia, si yo brinco de aquí y me engancho en el techo y eso no va de acuerdo a la Biblia, yo tengo que descartar esa experiencia, porque no es bíblica y el Espíritu Santo no va a violar la palabra. ¿Ok? Quisiera tener más tiempo para poder terminar con todo lo que...